Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y como les decíamos, desde el principio del programa tenemos casa llena y nos da muchísimo gusto porque hay muchísimas actividades en Guadalajara. Esto también es algo que llena de alegría y además de lo que tiene que ver con la actividad de Fevino que vistió de gastronomía y de buen vino mexicano a Guadalajara esta semana, la semana siguiente se va a llevar a cabo la Semana de la Dramaturgia, que ya es la número 11. Así es. Cumple 11 años, afortunadamente de nuevo en Guadalajara, es la segunda ocasión en que somos sede y también en el Laboratorio de Arte y Variedades Larva. Que diriges, Verónica López, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias. Muy buenas noches y buenas noches, Boris Schuemann, director de esta Semana de la Dramaturgia. Bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por recibirnos y efectivamente estaremos aquí toda la semana que entra. ¿Y qué podemos encontrar en la Semana de la Dramaturgia? Pues es un evento que se ideó para hablar de las nuevas voces en el teatro, para hablar de nuevos textos, de nuevos autores y sobre todo para vincular a México con el mundo. Creo que cada vez que estamos más enterados de lo que sucede en tal parte de la urbe o del orbe, estamos como que conociendo más de nuestro propio quehacer, conociendo más de las problemáticas que pueden darse en otras latitudes, comparándolas con nuestros propios problemas, y eso permite un diálogo entre las culturas, entre los creadores, que eso es parte fundamental, digamos, de este encuentro internacional de dramaturgos. Vendrán gente de Brasil, de Canadá, de Bélgica, muchos mexicanos obviamente, para entablar este diálogo todos juntos durante estos 6 días en el Larva. Porque comentaba Verónica hace un momento que esta es la segunda ocasión que esta semana se celebra aquí en Guadalajara. Anteriormente, las ediciones anteriores eran siempre en el Distrito Federal, o iban turnándose, ¿no? Iban rolando. Nació en el Distrito Federal gracias a la gestión de Boris Schuemann y Mario Moncada en el Centro Cultural Helénico. Al cumplir los 7 años hubo la necesidad de crecer y de hacer llegar y convocar estas voces jóvenes en el teatro en otro espacio, y fue acogida en Monterrey y permaneció allí 2 años, y gracias a una buena relación profesional que hemos entablado con Boris, es que pudimos generarla en el Laboratorio de Arte y Variedades. Gracias a esta relación, y me consta porque yo tuve la oportunidad de cubrir la primera edición y fue un éxito de participación, incluso en el certamen que se realiza, que es bueno, escribir un texto en tiempo récord. La participación de la gente fue increíble, entonces yo me imagino que esto también habrá ayudado para que la experiencia se vuelva a repetir en Guadalajara, ¿no, Boris? Pues fue extremadamente grato, efectivamente, organizar el 10º aniversario el año pasado aquí mismo en el Larva. Además, el espacio al principio nos daba miedo hacer lecturas que son a priori de formato chiquito, no funcionaba, y al contrario, fue increíble, tú las viste, estuvo realmente, convocó a muchísima gente, tanto de teatro como de muchos estudiantes, muchos jóvenes, mucha gente interesado en ver de qué se trataba esto. Mucha gente acudió también durante todos los eventos de mesas redondas, de encuentro con los autores, para tenerlos ahí a esta distancia, digamos, y conocerlos, platicar más con ellos directamente, porque pues son gente que vemos ahí muy famosos de repente, pero que pues son igual que tú y yo, y es padre de repente poder platicar con ellos, tener este intercambio, y nos hace crecer a todos. Además de que toda la comunidad teatral, o mucha comunidad teatral de Guadalajara, está involucrada en este evento, porque las lecturas son montadas por directores y actores de Guadalajara. Y esa es la parte padre, ¿no? Que por una parte platicas con los directores, platicas con los dramaturgos, platicas con la gente que hace teatro en otras latitudes, te enriqueces, ves el panorama, pero por otra parte también ves el teatro. Sí, es un disparador y un generador de cosas nuevas. Creo que se vuelven un vaso comunicador fundamental para Guadalajara a partir del año pasado. Es muy interesante y muy satisfactorio ver cómo muchas de las lecturas dramatizadas que ocurrieron el año anterior ahora son montajes. Una de ellas que surgió a raíz de la Semana de la Dramaturgia de Alfonso Cárcamo, un autor muy joven del Distrito Federal que nos acompañó el año anterior. Se convirtió en montaje con la dirección de Adrián Nuche, en La Nao de los Sueños, de su compañía.
e incluso obtuvo varios premios en la muestra estatal de teatro, y ahora está por estrenar Daniela Casillas, una muy joven directora y una promesa de veras extraordinaria en la dirección de aquí de Guadalajara. Una muy joven, me parece curioso que lo subrayes, que es tan joven. Ay, debe tener 23 años. O sea, jovencísima. Muy. Para la dramaturgia es una cosa... No, bueno, no, es ella como directora. Como directora de teatro, ella montó una lectura dramatizada de Jasmine Dubé, una autora canadiense, y el resultado fue extraordinario, fue conmovedor la noche de verdad de esa, que era una lectura dramatizada. El trazo de Daniela consiguió cosas muy buenas y ahora está por estrenar, ya como montaje, como una obra. ¿Y lo estrena en la semana o fuera de la semana? No, lo estrena posteriormente, pero digo, es como de las ganancias y la intención que tiene la semana también, que haya una circulación en principio de nuevas voces, de nuevos textos, de lo que ahora se está escribiendo en el teatro, del teatro de la palabra, y por otro lado también que hay un impulso para todos los creadores escénicos en Guadalajara, desde productores, directores, actores, en fin. ¿Qué? Yo estoy escuchando, yo digo, como gente terrenal, ¿qué tan accesible está para mí el acercarme a ese tipo de personalidades? Si voy Pues mira, una lectura teatralizada o dramatizada, como la llamamos, es muy interesante porque te sugiere, te lee un texto, pero con ciertos lineamientos escénicos que permite que tú desarrolles toda tu imaginación y veas una puesta en escena tuya. Entonces no te imponemos cómo sería la puesta en escena con el decorado y todo, pero lo que sí pedimos es que los espectadores vengan dispuestos a recibir esto y empiecen a detonar su imaginación, porque no estamos imponiendo nada, estamos concentrándonos en el drama, en el texto mismo, y a partir de el ser bien dicho, bien leído, bien planteado a nivel de situaciones dramáticas y todo, eso te permite hacer un trabajo increíble de imaginación. Eso es lo que es tan interesante para incluso gente que nunca va al teatro y que quiere acercarse a ver de qué se trata esto. Son eventos gratuitos, duran 1 hora cada uno, tampoco es mucho tiempo, pero es una experiencia muy rica, muy sugestiva, llena de metáforas, llena de signos teatrales que te permiten a ti hacer tu propio discurso y hacer la mitad del camino hacia el escenario, digamos. ¿Familiar? ¿Llevar a mis hijos menores de edad? Totalmente, además de que este año vamos a poner el énfasis en teatro para adolescentes, que es una dramaturgia fundamental para México, que se escriba cada vez más teatro para niños, para jóvenes, porque pues hay una enorme población de niños y jóvenes y no hay suficiente teatro para ellos. O hay un teatro llamado infantil, que yo la verdad no aprecio nada la palabra, no es la culpa de la palabra, es la culpa de lo peyorativo en que se volvió el teatro infantil. Que es tratar a los niños como idiotas, ¿verdad? Exactamente. Y los niños son tan inteligentes que entienden una metáfora teatral mucho mejor a veces que los adultos. Es impresionante ver el nivel de entendimiento que tienen de los textos teatrales. Entonces ya dejemos de explicar todo, de mostrar todo, de obviar todo, como finalmente otros lenguajes lo están demostrando, y muy bien. El teatro es para sugerir, es para hacer pensar, para dejar una huella más profunda tal vez. Y aparte de estas lecturas dramatizadas, el programa creo que incluye también encuentros con los propios autores, ¿verdad? Y mesas redondas, ¿no? Así es, muy importante, por las mañanas, a partir del martes, nosotros el martes, jueves y viernes tenemos a las 11 de la mañana mesas redondas con los autores. En el caso de los invitados del Brasil, que vienen 2 creadores muy jóvenes también, Pedro Bricio y Roberto Albim, estarán obviamente con un intérprete y participando a través de su propia experiencia como escritores de teatro y también como directores, que ellos tienen también esa experiencia. Y con los autores nacionales a las 11 de la mañana y a las 4:30 tenemos esa actividad. Un encuentro directo con ellos a las 4:30 alrededor de teatro y jóvenes, precisamente, abierto al público. No tienen sino que asistir al Laboratorio de Arte y Variedades, al ARVA, y por la tarde tenemos 2 funciones. A partir del lunes, que arrancamos con la inauguración a las 6 de la tarde,
y a las 8:30 es la segunda función. Creció del año pasado a esta, en donde ahora no solamente tenemos lecturas dramatizadas, sino que fue posible contar con 2 montajes, como tales 2 obras teatrales. Una de ellas con la que inauguramos es Soneto para 2 almas en vilo, de Martín Zapata, y nosotros cerramos con otra puesta en escena de 2 extraordinarios dramaturgos mexicanos, Conchi León de Yucatán y Antonio Zúñiga, que es originario de Ciudad Juárez, y que hicieron un ejercicio muy interesante. Crearon juntos una pieza escénica, ellos mismos la han montado, actúan y codirigen. Entonces, con eso cerramos, que es Memorias de 2 hijos caracol, una obra para toda la familia, conmovedora, y estamos seguros que les va a gustar. ¿Es de lunes al? De lunes a sábado, en Larva, todas las actividades son en Larva, gratuitas. Pero hay que conseguir, es ¿Boletos gratuita o no? con boleto, ¿verdad? ¿Dónde puede conseguir la gente los boletos? En taquilla, 1 hora antes de cada evento, se reparte un boleto por persona. Entonces no tienen más que asistir al Laboratorio de Arte Variedades en Ocampo, ahí está la taquilla y hay que estar, les damos su boleto e ingresan a cualquiera de las actividades de manera gratuita. Para las actividades de las 11 y las 4:30, que son los encuentros directos con autores, no es necesario el boleto. ¿Y Larva qué capacidad tiene? ¿Cuánta gente cabe? Para esta ocasión, para las actividades que tenemos escénicas, son 200 personas. Porque para la fiesta de Radio Universidad metimos 600. Sí. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Gracias. Boris. Un placer, un honor de verdad tenerte por acá. Ya te haremos una entrevista específicamente sobre cuestiones teatrales, que nos platiques qué momento vive el teatro, etcétera, y la presentamos, si te parece, con más calmita aquí en Ángulos. Por lo pronto, gracias por venir a invitarnos a este encuentro de la dramaturgia llena. Muchas gracias, ahí los esperamos. Muy bien, vamos a una pausa. Después de la pausa, les vamos a invitar ahora a un casting internacional de modelaje.